Bueno, pues evidentemente para trabajar en cualquier tipo de estructura, lo primero es tener una visión lo más certera posible del nivel que tienen los jugadores que pertenecen a esa estructura para saber desde dónde partimos en el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? A partir de ahí, sabiendo ya desde qué niveles partimos, evidentemente es echarle un vistazo al final de la construcción de lo que un jugador que quiere ser profesional tiene que, evidentemente, llegar a dominar. Y ahí hay que utilizar el sentido común, y el sentido común nos dice de que creando ya el plan para incrustar dentro de los jugadores todas las herramientas que van a necesitar más allá, como son cuestiones técnicas, cuestiones tácticas, de conocimiento del juego, de tomas de decisión, como son cuestiones físicas, como son cuestiones emocionales, evidentemente aprovechar, como es un proceso muy largo, aprovechar las etapas madurativas, ¿no? Tú no puedes trasladar el mismo tipo de condimento de la misma manera a un niño que a un adolescente, que a un joven, incluso que a un joven que ya está a punto de entrar en la madurez que le permite ser profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto es vital, esto es colocar dentro de esa escalera de trabajos formativos cada trabajo en el momento donde el jugador puede asimilarlo mejor, vuelvo a repetir, en un proceso que suele durar unos 12, 13, 14 años. Evidentemente, tú cuando tienes ya el plan, ese plan que está en base a una serie de herramientas formativas, como es tener un modelo de juego, un modelo de entrenamiento, incluso un sistema o varios sistemas que son el soporte que dan cabida a ese modelo de juego, que el modelo de juego no es para ganar partidos, sino para ir modelando ese jugador que al final de ese trayecto tiene que estar preparado, ¿no? Dominando todas las fases del juego, todo esto, ¿no? Lo más importante al final se vuelve ese entrenador, el que está directamente llevando eso a tu jugador. Entonces, encontrar para cada etapa madurativa la persona idónea que sepa llegar al niño para mantener ese brillo que tiene en los ojos, para mantener esa ilusión, darle lo que necesita en ese momento, tener la paciencia adecuada, encontrar ese perfil es muy importante. Encontrar el perfil de una persona que va a trabajar con adolescentes en una etapa muy conflictiva, porque es donde los técnicos solemos cometer más errores, porque ahí hay niños que se escapan porque sus herramientas físicas, sobre todo, o emocionales, avanzan más que en otros en ese momento, y hay otros que se quedan por detrás, pero eso es una mentira. Eso es una situación que no habla de la realidad que va a venir dentro de 3, 4 años. Entonces, tener a alguien que entienda bien al adolescente, que sepa ganarse ese tipo de persona, ¿no? Para tenerlo controlado, para que esa etapa haga bien al jugador y no sea todo lo contrario, que sea una etapa donde le hace mal al jugador y encima nosotros podemos tomar malas decisiones, ¿no? Con el transcurrir de ese jugador dentro del proceso. Entonces, encontrar el perfil adecuado para todo esto es muy importante, igual que encontrar el perfil adecuado para ese último barnizado que ya tiene el jugador con 17, 18, 19 años, que ya es un entrenador pues, que tiene que tener otros condimentos, ¿no? que tiene que conocer muy bien el fútbol profesional, porque ya nos queda muy poco tiempo para darle los últimos retoques al trabajo que venimos haciendo desde que ese niño empezó a jugar al fútbol con 6, 7 años. Bueno, normalmente cuando tú tienes un club que tiene una estructura formativa de alto rendimiento, por ejemplo, y que evidentemente los muchachos que te entran, muchos van avanzando de año en año porque van pasando bien esos filtros, ¿no? Van subiendo etapas y no sé qué más. Al final, si todo va bien, si tú has elegido bien a los niños cuando son muy jóvenes y el aspecto metodológico es acorde a las necesidades que va a necesitar ese jugador, y luego el entrenador que tú has elegido es capaz de darle forma a esa metodología de cara al jugador que está manejando, no es fácil entrar en ese último escalón, en ese último peldaño para jugadores externos, porque estos ya vienen con una ventaja. Entonces, cuando tú traes un jugador sub-23, evidentemente tienes que intentar por todos los medios no simplificarle su entrada dentro del club, pero sí ayudarle porque evidentemente va a necesitar un tiempo, porque el resto de gente ya conoce todo, o sea, conoce todos los rincones, conoce lo que está haciendo sobradamente. Entonces, ese jugador evidentemente necesita un plus de ayuda y necesita que
pues que en todos los aspectos estés muy cerca de él, porque se supone que cuando traes un jugador sub-23 es porque es una pieza que no has sido tú capaz de crear en esa franja de edad que en ese momento necesitas completar en determinado equipo, pero evidentemente también traes ese jugador porque entiendes que tiene posibilidades de llegar al fútbol profesional, no a lo mejor a tu equipo, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, por eso yo siempre digo de que en estas estructuras las personas de mando, diríamos lo que es un director deportivo de academia, lo que es un responsable de captación, pues tienen que estar muy unidos, ¿no? Tienen que hacer que el trabajo de uno repercuta para bien en el trabajo del otro y viceversa, y eso al final termina en ese jugador que estás trayendo, ¿no? Porque todo el mundo se junta para que ocurran cosas buenas alrededor de ese último fichaje que tú haces antes del equipo profesional. Bueno, lo primero, evidentemente, en todas esas patas es importante tener cabezas visibles que tengan una visión abierta, no cerrada, porque cualquiera de esas patas, un director deportivo, un responsable de captación, un responsable de formación, porque evidentemente en estructuras de ese tipo pues tú tienes jugadores que no son del lugar, sueles tener muchos jugadores que son de otros lugares y esos jugadores los has arrancado de su vida, donde estudiaban, con los amigos que tenían, y evidentemente corres el riesgo de que ese jugador tenga que volver a su lugar o tenga que ir a otro sitio, ¿no? Entonces cuando lo devuelvas, si lo tienes que devolver, pues no lo puedes devolver empeorado en las otras cuestiones, ¿no? Ya bastante trauma va a tener si en lo deportivo pues no ha conseguido sus objetivos. Entonces tienes que devolverlo mejor académicamente, tienes que devolverlo pues muy bien en cuestiones humanas de sus valores, intentando por todos los medios que no haya perdido ilusión por el fútbol, porque a lo mejor contigo no alcanzó la meta. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los mandos que hay dentro de un club, a repetir, tienen que ser conscientes de que la ilusión que se tiene cuando se trae un muchacho que destaca en un sitio, esa tiene que ir creciendo, pero cambiando la palabra ilusión por responsabilidad con esa vida. Entonces, es muy importante que todas las personas que tienen mando, vuelvo a repetir, se junten para intentar que eso que se intentó desde un principio llegue al final. Y si no llega al final, vuelvo a repetir, que salga lo menos dañado posible. ¿Qué ocurre? Tanto el jugador como la familia, como el representante, todo aquello que rodea a ese jugador, cuando llega a una estructura como estas, con el fin de la pelota, con el fin de llegar a ser futbolista profesional, evidentemente no hay otra cosa para ellos en ese momento que el fútbol. Entonces, ¿dónde suele estar el lado débil? El lado débil suele estar precisamente en el aspecto formativo integral, en el aspecto académico, en el aspecto pues humano, ¿no? Entonces ahí es donde en los clubs, desde mi punto de vista, tiene que haber esa figura de una persona que se ocupe de recordarnos a los que estamos en el plano deportivo de que ahí hay una persona que hay que cuidar, Porque evidentemente, yo voy a repetir, la ilusión cuando traes a un jugador joven se vuelve luego en responsabilidad, porque me han dejado un hijo que pasa a ser hijo de santidad en ese momento, ¿verdad? Y esto es algo que es así, porque no se puede confundir con el fútbol profesional. El fútbol profesional, cuando firma un jugador para el primer equipo, ese ya es un futbolista profesional. El otro es una persona que juega al fútbol y que está buscando la manera de ubicarse dentro de su vida.